Algunas escenas de este programa han sido recreadas. La larga red de interestatales de la nación proporcionó el terreno de caza perfecto para un depredador depravado. Se aprovechó de las mujeres que deambulaban por las carreteras. Las mantuvo cautivas, luego las torturó y violó. ¡Por favor! ¡Por favor! Cuando eso no satisfizo sus antojos retorcidos, comenzó a matar. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. Un violador en serie atacó a mujeres desprevenidas en todo el país. Era solo cuestión de tiempo hasta que sus oscuros impulsos se descontrolaran y lo condujeran al asesinato. Siguió un camino tan aleatorio que era imposible de rastrear, y todo lo que lo vinculaba a sus crímenes era su acceso a las carreteras y un extraño fetiche sexual. Soy Jim Castron, exdirector del FBI en Nueva York. Cuando los investigadores creyeron que había cometido docenas de crímenes, el FBI estaba decidido a poner freno a su descontrol en los Estados Unidos. Dispuesto a matar. 5 de febrero de 1990. En una carretera de Houston, Texas, Nicole Tuttle, de 18 años de edad, intentó desesperadamente hacer señas a los automovilistas que pasaban por allí. Alguien finalmente la vio y se detuvo. Dios mío, un hombre trató de matarme. Un hombre trató de matarme y no supe qué hacer. El conductor la llevó al teléfono más cercano para llamar a la policía. En la estación de policías de Houston, Nicole le dijo a los agentes que había sido secuestrada y agredida, pero que había logrado escapar. Escapar. Su travesía comenzó en California una semana antes. El 29 de enero pidió un aventón de un camionero en una parada de descanso. Dijo que se llamaba Dusty y que se dirigía al este por Arizona. Después de unas horas en la carretera, se quedó dormida en el compartimiento trasero del camión. ¡Basta! Que eso era exactamente lo que estaba esperando. Se subió a la parte de atrás y la dominó. Antes de que ella estuviera completamente despierta, la encadenó a las paredes y la amordazó con un bozal para caballos. El camionero la azotó y la perforó con alfileres y anzuelos. Estaba oscuro. También la violó y sodomizó. Nicole le dijo a la policía que estuvo encadenada dentro de la cabina durante 6 días. Su calvario no terminó ahí. Dentro de su departamento en Houston, el camionero le permitió bañarse. Luego la encadenó a la cama y la violó de nuevo. Ella miró impotente mientras él se le acercaba con una navaja de afeitar. La colocó cerca de su cuero cabelludo y empezó a cortarle el cabello. Después de 3 horas la obligó a volver al camión, pero esta vez no la ató bien. Cuando se detuvieron, él la dejó sola mientras recibía su nuevo cargamento. ¿Sabes cuántos días estuviste en el camión? 3. Nicole sabía que era su única oportunidad. Se escapó corriendo, aún con la correa de perro al cuello. Llegar a California. La policía de Houston detuvo a un camionero en el área cuyo camión se ajustaba a la descripción de Nicole. Hola, Nick. ¿Qué pasa? ¿Es ese tipo? Ella les dijo que él no era el hombre que la atacó. Sus antecedentes revelaron que no tenía orden de arresto o condena pendiente, así que la policía liberó al camionero. Nicole les dijo a los oficiales que abandonaran la búsqueda. Estaba muy asustada para testificar en contra de su atacante. Solo quería ir a su casa en California. El 5 de febrero, el mismo día que Nicole escapó, otra mujer joven estaba en la carretera pidiendo aventones. A solo 24 kilómetros de distancia, en Pasadena, Texas, Regina K. Walters, de 14 años de edad, estaba huyendo con su novio nuevo. Sus padres estaban divorciados y Regina generalmente se quedaba con su padre en Houston. California.
¿Nos puedes llevar? Estaba visitando a su madre por unos días cuando huyó y comenzó a pedir aventones. Ya sea que estuviese siguiendo el ejemplo de su nuevo novio o simplemente probando su independencia, el camionero pronto se fijó en la hermosa niña. Gracias, amigo. Te lo agradezco. La madre de Regina, Caroline Walters, era una madre soltera que trabajaba muchas horas como empleada de unas tiendas por departamentos. Cuando regresó a casa del trabajo, se sorprendió al ver que su hija no estaba en casa. ¿Regina? Su hija no respondió. ¡Regina! Caroline no encontró ninguna nota y no vio ninguna otra señal de que su hija hubiera regresado a la casa. Revisó el contestador, pero Regina no dejó ningún mensaje. Caroline llamó a los amigos de su hija y al padre de Regina en Houston. Hola, Chrissy. Nadie había sabido nada de la chica. La angustiada madre reportó a su hija como desaparecida a la policía de Pasadena, Texas. Habló con una detective de la sección de menores y le dio a la oficial la descripción de Regina. Su hija de 14 años medía 1,50 m, pesaba 43 kilos y tenía el cabello largo y rizado de color marrón. La detective le preguntó a Caroline qué había hecho para encontrarla. Nadie sabe de ella. Caroline había publicado volantes de personas desaparecidas, pero nadie había respondido todavía. Sí. La madre preocupada no había sabido nada de su hija desde que discutieron 2 noches antes. Iré a casa de Susan. A las 9:30 de esa noche, Regina le dijo a su madre que iba a visitar a una amiga. Creo que deberías quedarte en casa esta noche. ¿Por qué? Cuando Caroline se opuso, la chica insistió en que volvería enseguida. Lo siento, mamá, yo iré. Regina. ¿Qué? En contra de su buen juicio, Caroline cedió, confiando en que Regina llamaría si se quedaba fuera más tarde. Aunque la joven adolescente tenía un historial de huida, siempre regresaba. ¿Sobre su desaparición o dónde está ahora mismo? Su madre creía que esta vez era diferente. La detective del Departamento de Policía de Pasadena, Texas, Susan Jackson, de la División de Menores, fue asignada al caso. Ella entendía la preocupación de Caroline. Varios días pasaron. Por lo general, Regina llamaba a su mamá cuando salía de la casa y le decía que estaba bien, que acababa de salir y que volvería cuando estuviera lista. Ella no había hecho eso. Puede ponerlas aquí. Caroline publicó más volantes en la tienda cerca de su casa. Ella tenía la esperanza de que su hija estuviera a salvo. Tal vez solo se estaba quedando con una amiga. Junto con la foto y la descripción de Regina, Caroline ofreció una recompensa por la información sobre el paradero de su hija. Cinco días después de la desaparición de Regina, Caroline recibió una llamada telefónica. ¿Regina? La persona que llamó había visto a Regina hablando con 2 jóvenes la noche que salió de la casa de su madre. La persona solo conocía a los hombres como Billy y Ricky, pero ella recordó que Billy tenía una novia con el peculiar nombre de Urana. Caroline inmediatamente llamó a la policía. Al día siguiente, una segunda llamada le dio a Caroline la dirección de un departamento donde habían visto a Regina en una fiesta 2 días antes. Cuando llegó la policía, nadie respondió. El gerente les dijo que el departamento fue alquilado a un hombre llamado Billy Wayne Gibbs. A la mañana siguiente, la detective les contó a sus colegas sobre el caso. Ella mencionó que estaba buscando a Gibbs en relación con la desaparición de Regina. También estaba buscando a los otros 2, una mujer llamada Urana y un hombre llamado Ricky. Ella no sabía sus apellidos, Esa es la chica desaparecida. pero para su sorpresa, los oficiales sí. Billy Wayne Gibbs tenía una novia llamada Urana Sweet y un amigo llamado Ricky Lee Jones. Los 3 eran buscados en relación con un robo de auto. Enviaron unidades al departamento de Gibbs para esperar su regreso. Los agentes patrullaban las carreteras cercanas. Después de varias horas de vigilancia, detuvieron a Gibbs, de 17 años, y a su novia Urana cerca del departamento.
La policía esposó a la joven pareja y los llevó a la comisaría para interrogarlos. El tercer sospechoso, Ricky Lee Jones, seguía en libertad. El oficial que lo arrestó le preguntó a Gibbs si había visto a Regina o a Ricky Lee Jones. Gibbs dijo que había hablado con ellos 4 días atrás, pero no sabía más nada. Le dijo a la policía que Ricky y Regina estaban enamorados y que planeaban huir a México, donde Ricky tenía parientes. El detective sospechaba que Jones, de 18 años, tenía otra razón para abandonar la ciudad. Si lo atrapaban con Regina, podría ser acusado de contribuir a la corrupción de una menor. Regina tenía 14 años y obviamente eran novios en ese momento. Cuando vieron los volantes que la madre había dejado fuera con la recompensa por su ubicación, decidieron que sería mejor que abandonaran el área para que no los atraparan. Y fue entonces cuando decidieron irse pidiendo aventones a México. El detective se enteró de que Ricky Lee Jones estaba en libertad condicional por robo. Huir de la jurisdicción era una violación a la libertad condicional, así que emitió una orden de arresto en su contra. También introdujo la descripción de Regina en el NCIC, el Centro Nacional de Información sobre el Crimen, una base de datos que enumera tanto a las víctimas como a los criminales en todo el país. Si Regina fuera localizada por cualquier departamento de policía del país, se notificaría a la policía de Pasadena, Texas. Hasta entonces, sin dirección o vehículo conocido, sería difícil encontrarlos. A 24 kilómetros de distancia, la policía de Houston entrevistó a Jerry Walters, el padre de Regina. Les dijo que el 17 de marzo por la noche había recibido una llamada inquietante al teléfono de su casa, número que no figuraba en la guía. La conversación fue breve y Walters no reconoció la voz de la persona que llamaba. Hola. El hombre le preguntó si él era el padre de Regina. Cuando Walters respondió que sí, el hombre le dijo que sabía dónde encontrarla. Dijo que estaba en un granero y que le había hecho algunos cambios. Le había cortado el cabello a la chica. El padre de Regina preguntó si ella estaba viva o muerta. La persona que llamó colgó sin responder. La detective Jackson le pidió a la empresa telefónica que rastreara la llamada. La compañía le dijo que les tomaría varios días. La policía tendría que esperar. Aparte de los registros telefónicos, el rastro de la niña de 14 años, desaparecida, y su novio, era duro y frío. En marzo de 1990, la detective Susan Jackson, de la policía de Pasadena, Texas, continuó la búsqueda de Regina K. Walters, de 14 años. La niña estaba desaparecida desde febrero, cuando salió de la casa de una amiga con su novio de 18 años, Ricky Lee Jones. La única pista de la detective era una llamada anónima hecha al padre de Regina el 17 de marzo. La llamada aún no había sido rastreada. La misma noche que el padre de Regina recibió la llamada en Houston, la madre en Pasadena, Texas, también recibió una llamada. ¿Hola? Ella grabó la conversación como la policía le había aconsejado. Sí. Un hombre desconocido le dijo a Caroline que se reuniera con él a las 6:30 de la mañana siguiente en la tienda local. Tenía algo que decirle sobre Regina y quería decirlo en persona. Sin dar su nombre ni descripción, colgó. Caroline llamó a la detective Jackson, quien le dijo que era arriesgado encontrarse con él. Cuando Caroline insistió, Jackson dijo que la policía iría con ella para protegerla. Desde lejos, los agentes vigilaban a Caroline, mientras esperaba en la tienda de comestibles a la persona desconocida. No tenía forma de saber si el hombre sabía quién era ella, ni de cómo identificarlo. Su única esperanza era que él se acercara a ella. Estudió a todos los que entraban y salían y a todos los que usaban el teléfono. ¿Está hablando con él? No sé. Caroline esperó más de 2 horas. El desconocido nunca llegó.
2 días después, la policía de Pasadena, Texas, recibió los registros telefónicos de ambas llamadas a los padres de Regina. Se enteraron de que la llamada al padre de Regina en Houston la hicieron desde una gasolinera en Ennis, Texas, a 320 kilómetros al noroeste de donde fue vista por última vez. La llamada a la casa de su madre en Pasadena se hizo desde un teléfono público a pocas cuadras de distancia. En ese momento en particular, era obvio que estábamos muy preocupados por el paradero de Regina. Con las llamadas telefónicas y la información que recibimos, estábamos bastante seguros de que esto no saldría nada bien. 2 semanas después, Caroline le dijo a la detective Jackson que el hombre que la había llamado antes quería organizar otro encuentro en la misma tienda. La policía rastreó la llamada hasta un teléfono público cercano. La persona que llamó había huido. El 23 de abril, la policía encontró un esqueleto parcial de una mujer pequeña cerca de la orilla de un río en Pasadena, Texas. Determinaron que la edad y el peso de la niña eran similares a los de Regina. La detective Susan Jackson llevó los registros dentales de Regina al forense. Fui a la oficina del forense con la información. Hicimos una comparación en algunas radiografías dentales y encontramos que esta persona en particular no era Regina. Pasaron meses sin pistas. Los padres de Regina temían lo peor. El 12 de octubre, 2 niños estaban jugando cerca de un camino de tierra en Manville, Texas, a 42 kilómetros al sur de Houston. Cerca de la carretera se encontraron con un montón de leña. ¡Vaya! Encontraron algo que jamás olvidarían. Restos humanos. Corrieron a casa para decirle a sus padres que llamaran a la policía. Los oficiales llegaron y aseguraron el área. No pudieron identificar el cuerpo en el lugar. Estaba demasiado descompuesto y no había ninguna billetera o identificación cerca. Todo lo que la policía podía presumir era que la víctima era un niño o un adulto joven. Esperaban que una autopsia les dijera más. La detective de Pasadena, Texas, viajó a la oficina del médico forense del condado de Harris, trayendo los registros dentales de Regina. La forense comparó esos registros con las radiografías del cadáver. No coinciden. Pero no coincidían. Fue un poco decepcionante, aunque nos sentimos muy aliviados de que no fuera Regina. Sus padres, en este punto en particular, estaban preocupados de que íbamos a recuperar un cuerpo y no íbamos a localizar a Regina con vida, y estaban listos para algún tipo de cierre en este punto. Mientras la búsqueda continuaba en Texas, hasta el otoño de 1990, un granjero se preparó para quemar su viejo granero en el condado de Bond, Illinois. No había entrado en años. El granjero subió al pajar para hacer una última revisión del lugar. Miró por el lugar abandonado, pero solo encontró objetos que hacía tiempo que habían sido desechados. Nada parecía especialmente inusual o fuera de orden. Entonces, algo le llamó la atención. Miró más de cerca el heno esparcido y vio un esqueleto que parecía ser humano. El granjero llamó inmediatamente a la policía. En octubre de 1990, mientras la detective Jackson buscaba en Texas a Regina K. Walters, de 14 años, se encontró un cuerpo descompuesto en el pajar de un establo abandonado en el condado de Bond, Illinois. El agente Mike Shealy, de la Policía Estatal de Illinois, acudió a la escena. Recibí una llamada de la oficina local del alguacil del condado de Bond, Illinois, y me informaron que habían encontrado un cuerpo en un lugar rural cerca de la Interestatal 70, que es una de las principales que viajan a través del condado. Los técnicos de la escena del crimen llevaron a cabo una búsqueda minuciosa en el granero. No se encontró ropa en o cerca del cuerpo. No había billetera y ninguna identificación. Encontraron un solo hilo blanco cerca de los huesos que parecía demasiado nuevo para haber estado en el viejo granero por mucho tiempo. La policía fotografió los restos desde varios ángulos. Encontraron alambre que coincide con el que estaba alrededor del cuello del cadáver. Quedaba algo de cabello en la cabeza.
Debido a que el cráneo era tan pequeño, la policía creía que la víctima era probablemente un niño. La gente de la cercana Greenville no había visto un asesinato en 10 años. El anonimato de este crimen era especialmente preocupante. La policía no tenía forma de saber si la víctima era de la zona o si fue arrojada allí por alguien que pasaba por la cercana Interestatal 70. Al principio ni siquiera estaban seguros de la edad o sexo del cadáver. El antropólogo forense Mark Johnsey fue llamado para realizar un examen. Hizo varios descubrimientos que ayudaron al agente estatal de Illinois, Mike Shelley, a identificar a la víctima. Mark pudo determinar que se trataba de una joven de entre 14 y 16 años. Su peso aproximado era de 40 a 45 kilogramos. Había indicios de que le habían cortado el cabello. Los extremos distales habían empezado a crecer de nuevo, pero los forenses no habían dicho que era reciente. Se determinó que la causa de la muerte fue estrangulamiento. El asesino casi había cortado la cabeza de la víctima retorciéndole el alambre alrededor del cuello 16 veces. Por las condiciones de las articulaciones y vértebras, Johnsey creía que la niña había sido asesinada casi un año antes. Un científico forense analizó la fibra blanca encontrada cerca del cuerpo. Tal vez daría una pista de lo que la joven o su asesino llevaban puesto. Determinó que la fibra era principalmente de algodón, pero no provenía de la ropa. Probablemente vino de una toalla. Buscando en la base de datos nacional de crimen, el agente estatal Mike Shelley registró a la desconocida de Illinois como una mujer blanca de 14 a 16 años de edad, probablemente asesinada en septiembre de 1989. Nos alarmamos al ver que había 950 coincidencias con el grupo de edad, la categoría y el calendario, lo que dificultó mucho la tarea de iniciar el proceso de identificación. Redujo el campo a alrededor de 100 al especificar la fecha de la muerte de la víctima, más cerca de la primavera de 1990. El investigador entonces envió mensajes a las agencias de policías que trabajaban en esos casos. La detective que investiga la desaparición de Regina Walters en Pasadena recibió el mensaje el 16 de octubre. Ella creía que la descripción del cuerpo encajaba con la de Regina y llamó a la oficina del alguacil del condado de Bond en Illinois. La recepcionista le dijo que había recibido tantas respuestas que el alguacil tendría que llamarla. Antes de colgar, la detective recordó la misteriosa llamada telefónica que había recibido el padre de Regina. La persona que llamó dijo que la chica estaba en un granero. Cuando le pregunté si el cuerpo había sido encontrado en un granero, me transfirió inmediatamente al alguacil y comencé a hablar con él. Inmediatamente se descubrió que posiblemente era Regina, así que comenzamos a trabajar y empezamos a enviarnos mensajes. La detective hizo otra pregunta basada en la llamada telefónica del 17 de marzo al padre de Regina. ¿La chica del granero tenía el pelo rapado? Las autoridades de Illinois confirmaron que sí. La chica encontrada en Illinois concuerda con la descripción de Regina. Enviamos una copia de los registros dentales a Greenville, Illinois, a la oficina del alguacil, y esos registros dentales fueron comparados con el cuerpo que fue descubierto allí y se confirmó que era el cadáver de Regina. Quedaba una pregunta. ¿Dónde estaba el novio de Regina, Ricky Lee Jones? Los detectives pidieron ayuda al FBI. El agente especial Mark John, un experto en comportamiento de la oficina de campo de Houston, fue asignado como agente del caso. Y traté de entrar y contactar a todas las personas que estaban involucradas con Ricky o Regina. Quería ver si mencionaron algo que hubiera sido valioso para localizar a Ricky. En su antigua escuela secundaria, los detectives de Pasadena también continuaron investigando a Ricky Lee Jones. Sí, tengo la información por aquí. La consejera dijo que Jones no se había matriculado en el último año. ¿Sabe cuándo fue la última vez que estuvo en la escuela? ¿Tiene alguna información? Tenía poca información sobre él, aunque sí proporcionó su última dirección conocida. Era el hogar de la familia de Jones. Su hermana Tammy era la única que estaba allí.
Dijo que nadie en la familia había visto a Ricky durante más de un año. ¿Un año? ¿No lo has visto en un año? Lo habían descartado como un niño malo, creyendo que terminaría en prisión. Sí. La detective preguntó si tenían parientes en México. Tammy dijo que su madre tenía unos parientes en Matamoros, justo al sur de la frontera con Texas. Jackson le mostró una foto de Regina, pero Tammy no la reconoció. Ricky estaba en la lista de los más buscados porque había violado la libertad condicional. Así que sentimos que quizás tenía miedo de volver a casa si sabía algo sobre la desaparición y muerte de Regina. Temíamos que no quisiera llamarnos y decirnos lo que pasó, o que pudiera estar involucrado él mismo. Mientras el agente especial Mark John estudiaba los detalles del caso, desarrolló un perfil del asesino de Regina. El agente determinó que Ricky Lee Jones, de 18 años, probablemente no cometió el crimen. Si Ricky Lee Jones hubiera asesinado a Regina, lo habría hecho en un ataque de ira. Eso se habría reflejado en la escena del crimen y eso no se vio. Era una escena del crimen muy controlada e intencional. Da la impresión de que se trata de una persona mayor, un hombre blanco, un viajero, un camionero, un vendedor ambulante, alguien que tenía una razón para estar por todo el país. Que el granero estuviera cerca de una interestatal apoyaba la teoría del agente John. La escena del crimen le dijo a la gente más sobre el asesino sádico. Le había quitado la ropa a Regina, la había matado lentamente por estrangulamiento y, lo más significativo, le había cortado el cabello. Quien quiera que haya cometido el crimen estaba haciendo cosas más allá de lo necesario para perpetrarlo. Tal vez un depredador sexual o sádico, una persona que también cometió otros crímenes. Los investigadores fueron alertados de otro crimen en la ciudad de Marshall, Texas, 320 kilómetros al norte de Houston. Se encontraron restos óseos de un joven que fueron arrastrados a la orilla de un arroyo. El cráneo había sido perforado en el lado izquierdo con un arma de fuego de pequeño calibre. Aunque había pocas pruebas para identificar positivamente el cuerpo, la edad y la ubicación de la víctima llevaron a la policía a pensar que probablemente era Ricky Lee Jones. Llegué a la conclusión de que no había otras pistas que cubrir en este caso. El caso se cerró en nuestra división. No teníamos salida. Para los investigadores, parecía que el hombre que había matado a Regina K. Walters y a su novio estaba impune. Mientras la casa de un sádico asesino se detenía en Pasadena, Texas, a miles de kilómetros al oeste de Arizona, las autoridades se encontraron con un problema en sus propias carreteras. Un patrullero de la carretera de Arizona estaba terminando el turno cuando se encontró con un remolque tractor estacionado en el lado de una rampa interestatal. La plataforma tenía que ser movida. Era un peligro para los automovilistas que pasaban. Se dio cuenta de que las luces estaban encendidas y que el motor seguía en marcha. ¡Atrás! ¡Amigo, atrás! ¡Retrocede! El oficial Michael Miller vio que un hombre salía del vehículo y puso las manos a un costado del camión. Y le pregunté, ¿qué está pasando? Y él me dijo que nada, que estaban muy bien, que no tenían ningún problema. Ah, pero tenía un arma en su bolsillo trasero. E hizo un gesto a su bolsillo trasero y luego puso las manos en el costado del camión. Esta fue una situación inusual. Y todavía podía oír a la mujer gritando en el interior del camión. ¡Vamos al auto! Miller esposó a Robert Ben Rhodes y lo escoltó hasta el auto para interrogarlo. Dijo que estaba bien, que estaban juntos en una situación consensuada. Pero yo no sabía si los gritos que venían de la mujer eran porque estaba asustada o sorprendida, pero yo iba a averiguar qué estaba pasando. Con las manos de Rhodes esposadas en la espalda, Miller le puso el cinturón de seguridad. El oficial regresó al camión para ver cómo estaba la mujer. La encontré esposada a la pared por sus muñecas y tobillos. ¿Está bien? ¿Está bien? El patrullero le aseguró que ya no estaba en peligro. Señora, ¿se encuentra bien? ¡Estoy! Le dije, señora,
Va a tener que quedarse aquí hasta que pueda conseguir ayuda, porque esto es un crimen y una escena del crimen y unos detectives tienen que ver esto. Le dije que mantuviera la calma, que el hombre no iba a molestarla de nuevo. Quédese tranquila. Dejé el camión y volví a la patrulla. Miller regresó justo a tiempo. Rhodes había puesto las manos esposadas frente a él y liberado el cinturón de seguridad. Estaba por abrir la puerta del auto. El oficial lo esposó rápidamente. No hay una parada de rutina en la carretera que no importa lo que te encuentres ahí fuera. Nunca sabes con quién estás lidiando y me dio escalofríos saber que este hombre, por muy cruel que fuera, pudo haberme matado y a la chica al mismo tiempo y seguir su camino. La policía de la ciudad de Casa Grande llegó a la escena. Liberaron a la mujer y la llevaron a ella y a Rhodes a la estación de policía para interrogarlos más a fondo. Dentro del camión encontraron una horrible variedad de herramientas de tortura, cadenas que se unían a anillos soldados a la parte trasera del compartimiento para dormir, anzuelos, toallas ensangrentadas, un bozal para caballos y un maletín lleno de implementos sexuales. También encontraron una cámara en el maletín, junto con varios cabellos que no pertenecían a la mujer encontrada en el camión. El detective de la policía de Casa Grande, Rick Banhart, dirigió la investigación. Robert Rose tenía lo que se llama un kit de violación en su camión. Tenía toda una parafernalia. Varas largas con accesorios donde dibujaba y descuartizaba a sus víctimas. Tenía látigos y con esa información supe que Robert Rhodes era un depredador. Al norte de Phoenix. La mujer que estaba encadenada en el camión de Rhodes era Kathleen Vine, de 27 años. Le dijo a los detectives que la habían recogido una hora antes en la parada de camiones de Rip Griffin, al norte de Phoenix. Trataba de violarme. ¡Ayuda! Cuando se quedó dormida en el compartimento para dormir, el camionero volvió a subir, la atacó y la encadenó a las paredes. El hombre le dijo que su nombre era Látigos y Cadenas y que había estado haciendo eso por 15 años. La policía fotografió sus heridas, las quemaduras de las muñecas por las esposas y los moretones por los golpes. Intentó luchar contra su atacante, pero sus manos estaban encadenadas. Todo lo que pudo hacer para defenderse fue morderlo. Ella logró lesionar su hombro izquierdo lo suficiente como para distraerlo de que la violara. Kathleen accedió a presentar cargos por asalto y secuestro, pero el detective Banhart creyó que podría ser problemática para la fiscalía. Mi entrevista con Kathleen fue un poco extraña. Hablaba de esta realidad, de este terrible asalto que sufrió, y luego, de vez en cuando, volvía a una historia sobre su viaje para ir a ver al presidente. Me dijo que quería darle un microchip al presidente y me habló de la prisión subterránea, de la que nadie escapa. Y todo ese tiempo estaba triste porque necesitaba que Kathleen contara una historia coherente sobre el terrible episodio del que fue objeto. El detective le pidió a Robert Bean Rhodes su versión de los hechos. Rhodes dijo que Kathleen estaba loca y la describió como una mujer del camino, un término de un camionero para una mujer que cambia sexo por paseos. Afirmó que ella se lo pidió y que le gustaba duro, aunque en realidad nunca tuvieron relaciones sexuales. Se negó a dar detalles sobre lo que había ocurrido en el compartimento dormitorio del camión. Habló sobre el tema sin admitir ningún crimen. ¿Puede quitarse la ropa, por La favor? policía fotografió la herida de Rhodes. Parecía una mordedura en su hombro izquierdo, justo cuando Kathleen se había dado cuenta. Rhodes afirmó que sufrió la lesión mientras cargaba su camión, pero el detective Banhart creyó la historia de Kathleen. Dijo que trató de morderle la garganta, pero él se movió y lo mordió en el hombro izquierdo. Y tenemos la foto de la marca de la mordida y su historia. Corroboró completamente lo que pasó en la cabina dormitorio. Los fiscales locales arrestaron a Robert Ben Rhodes y lo detuvieron por agresión, ataque sexual y secuestro. Pero la única testigo, Kathleen Vine, sufría de delirios paranoicos.
Para mantenerlo tras las rejas, necesitaban testigos adicionales. La afirmación de Kathleen de que Rhodes había estado secuestrando mujeres durante más de 15 años persiguió al detective Banhart. Ingresó el nombre de Rhodes en el NCIC en caso de que otras agencias hubieran reportado crímenes similares. Mientras el detective seguía el caso, apareció en los titulares de todo el suroeste. Un oficial de la policía de Houston estaba entre los que leyeron sobre ello. El camionero detenido en Arizona sonaba como el mismo hombre que fue detenido en las afueras de Houston a principios de año. La policía sospechó que Rhodes había mantenido cautiva a una mujer en su camión durante 6 días, violándola y torturándola hasta que finalmente escapó. No pudieron presentar cargos, ya que la mujer no pudo identificarlo. El sargento Bomar de la policía de Houston describió el caso al detective Banhart. Fui contactado por el sargento Bomar. Él tenía el caso de la joven que escapó. Estaba seguro de que Robert Rhodes era al menos un violador en serie. Sospechaba que podría ser un asesino también. Como Rhodes había cruzado las fronteras estatales desde su último crimen, el detective Banhart se puso en contacto con el FBI para pedir ayuda. Esperaba que con el apoyo del FBI pudiera reunir suficientes pruebas de los delitos sexuales en serie del camionero para construir un caso que se mantuviera. El agente especial Bob Lee, de la oficina del FBI en Houston, sabía que el lugar para empezar estaba en el apartamento de Rhodes en Houston. Habló con la casera de Rhodes. Ella había revisado el departamento después del arresto del camionero y se horrorizó al encontrar herramientas de tortura ensangrentadas. Basándose en su declaración, el agente Lee consiguió una orden para registrar el lugar. Sabemos que los violadores en serie a menudo guardan recuerdos de sus víctimas, ya sea una pieza de ropa o una joya o lo que sea. Cuando entramos parafernalia de tortura. Encontramos cadenas, esposas, un estante al que alguien podría estar atado y muchas joyas de mujer. Los agentes y la policía de Houston también encontraron toallas blancas ensangrentadas, ropa de mujer y montones de fotografías. Las instantáneas mostraban a algunas mujeres con el cabello rapado, con varios grados de desnudez, atadas y con moretones. Se parece a ella. Los investigadores creían que Rhodes tomó las fotos como recuerdo de sus crímenes para revivir el terror de sus víctimas. Aunque los agentes tenían ahora pruebas de que él era probablemente un violador en serie, no pudieron identificar a ninguna de las víctimas a partir de las fotos. Sin testigos adicionales, el caso en Arizona aún era débil. La única testigo de la fiscalía, Kathleen Vine, era cuestionable. Un juicio sería una disputa de él dijo, ella dijo, y una mujer perturbada podría no convencer al jurado. Para diciembre de 1990, lo mejor que podían hacer los fiscales de Arizona era ofrecer a Rhodes un trato de 6 años, incluyendo el tiempo cumplido y la opción de reinserción laboral, si se declaraba culpable de los cargos contra Vine. Su abogado aceptó. En un año, Rhodes podría gozar de libertad condicional, acechando a una nueva presa. En octubre de 1991, un año después de que Regina K. Walters, de 14 años, fuera encontrada muerta en Illinois, su caso seguía sin resolverse. El agente especial Mark Young, un analista del FBI, predijo que el asesino era probablemente un camionero o vendedor ambulante con delitos sexuales previos. Su comportamiento característico era cortarle el cabello a su víctima. Young habló con las autoridades locales con la esperanza de que tuvieran casos abiertos que pudieran coincidir con el perfil. Un día, Bob Lee, que era agente del FBI en el Escuadrón de Crímenes Violentos, me escuchó hablando por teléfono con un oficial de policía y dijo que tuvo un caso en el que trabajó hacía unos meses, donde un camionero secuestró a una joven y le rapó el pelo de la cabeza. El nombre de la víctima era Nicole Tuttle. También había sido violada repetidamente y había escapado el día en que Regina Walters y Ricky Lee Jones fueron vistos por última vez con vida, el lunes 5 de febrero de 1990. Ese mismo día, la policía de Houston había detenido a un camionero llamado Robert Ben Rhodes, que encajaba con la descripción de Nicole sobre su atacante. En ese momento les dijo a los oficiales que era el hombre equivocado.
El agente especial Bob Lee, de la oficina del FBI en Houston, recordó que Nicole cambió más tarde su historia en el hospital donde fue tratada por sus heridas. Más tarde esa noche, les dijo a los detectives que Robert Ben Rhodes era de hecho el individuo que la había secuestrado. Cuando se le preguntó si quería presentar cargos, le dijo al oficial de policía que todo lo que quería hacer era irse a casa. Lee también le dijo al agente John que Nicole no era la única víctima del camionero. Rhodes estaba cumpliendo condena en una prisión de Arizona por el asalto a Kathleen Vine y tendría la opción de salir por reinserción laboral en 3 meses. El agente describió entonces el registro de la residencia del camionero. Y él dijo que habían encontrado algunas fotos en su departamento, algunas de sus propias fotos, con alguien de pelo corto que al parecer estaba en un granero. Las escalofriantes fotos retrataban a una joven en diferentes lugares con una variedad de trajes seductores. En el granero llevaba un vestido negro protegiéndose de la cámara de Rhodes. Cuando vi esas fotos, dije, esa es Regina Walters. Para poder verificar eso, fui con la familia y obtuve varias de sus fotos y había rasgos faciales y marcas exactamente como las fotos que Rhodes tomó. El FBI comenzó a construir un caso de secuestro y asesinato contra Robert Ben Rhodes. Revisaron las pruebas en el departamento de Rhodes y encontraron más fotos de Regina. También encontraron varios artículos de ropa femenina, incluyendo un vestido negro, que los examinadores del laboratorio confirmaron que era el vestido que Regina llevaba en las fotos. El agente estatal de Illinois, Max Shealy, fue notificado. Envió las pruebas encontradas en el granero de Greenfield al laboratorio del FBI en Houston. Los examinadores del laboratorio descubrieron que la fibra de algodón recuperada en Illinois era consistente con las toallas ensangrentadas encontradas en el departamento de Rhodes en Houston. Pero los resultados no fueron concluyentes, ya que ese tipo de toalla era muy común. El detective Jackson de Pasadena, Texas, se reunió con los agentes Shealy, John y Lee en la oficina del FBI en Houston para discutir lo que necesitaban para una acusación sólida contra Rhodes por el asesinato de Regina y las otras víctimas anónimas. Con Rhodes acercándose a la fecha de liberación, el agente estatal de Illinois, Mike Shealy, sabía que iban contra reloj. Era candidato para libertad condicional y en realidad tenía la opción de trabajar fuera de la prisión, casi en un sistema de libertad condicional, así que estábamos bajo presión para que lo acusaran y lo arrestaran por los cargos que se le imputaban. Siéntate aquí. De acuerdo. Los agentes entrevistaron al antiguo empleador de Rhodes en Houston, Mike Eggleton. De uno de sus empleados. El dueño de la empresa de camiones no se sorprendió al verlo. Eggleton había sido interrogado por las autoridades anteriormente. Hace unos años, la policía local sospechó que el camionero había agredido a una mujer en la parte trasera de su camión, pero nunca se presentaron cargos formales. El camión que Rhodes había conducido lo habían vendido, pero Eggleton proporcionó su número de identificación de vehículo, así como los registros de transporte y los recibos de combustible de Rhodes. Mientras los agentes esperaban a que se encontrara el número de identificación del camión, se armó una cronología de los viajes de Rhodes. Los agentes encontraron recibos de combustible de una gasolinera en Ennis, Texas, el 17 de marzo de 1990, en el mismo lugar y fecha en el que se hizo la llamada al padre de Regina, Jerry Walters. Varias de las llamadas locales a la madre de Regina, Caroline, también coincidieron con la estadía de Rhodes en Houston. Se mantuvo una pregunta sobre las llamadas. El asesino podría haber obtenido fácilmente el número de Caroline, de los volantes de personas desaparecidas en la ciudad, pero ¿cómo había conseguido el número de casa de Jerry Walters, que no estaba en la guía? El agente John encontró la respuesta en las pruebas almacenadas en Arizona. Fue allí que localizamos el pequeño cuaderno espiral de Regina Walters y la portada tenía toda su información personal, la dirección y el número de teléfono de su madre y el de su padre. Cuando John volteó el cuaderno, encontró algo aún más inquietante. Un mensaje que creía había sido escrito por el propio Rhodes. Un cuchillo y una pistola fueron dibujados sobre una frase que parecía tener sangre goteando de sus letras. La frase decía: Ricky es hombre muerto. Solo una prueba de ADN confirmaría si los restos parciales del joven encontrado en el sureste de Texas eran de Rick Lee Jones. Desafortunadamente, los investigadores carecían de una fuente conocida de ADN de Jones para realizar una comparación.
Desde que Rhodes afirmó haber estado secuestrando y torturando a sus víctimas durante los últimos 15 años, el equipo presentó su cronograma a VCAP, el Programa de Detención Criminal Violenta, una base de datos del FBI que enumera miles de crímenes resueltos y sin resolver en todo el país. A pesar de la información limitada y las lagunas en la línea de tiempo, la detective Jackson no se sorprendió cuando el sistema devolvió más de 50 posibles coincidencias con casos abiertos de homicidio y personas desaparecidas. Sus viajes a Houston, Baltimore, a Los Ángeles y viceversa, en cuestión de 4 o 5 días, podrían dar una idea de a cuánta gente tiene acceso y de los lugares remotos en los que podría abusar de estas personas y deshacerse de ellas. Una semana después, los agentes localizaron el camión de Rhodes. Habían pasado 2 años desde que lo condujo por última vez. Desde entonces, la cabina había sido limpiada, repintada y utilizada por otros conductores, pero la evidencia de sus crímenes de alguna manera sobrevivió. Los investigadores recuperaron un solo mechón de cabello de la cabeza que era consistente con el de Regina. Milagrosamente, también encontraron una pequeña huella dactilar en la tapicería de vinilo en el compartimento para dormir que coincidía con sus huellas. Eso demostró que había estado en el camión, pero no demostró cuándo ni si había estado allí en contra de su voluntad. En enero de 1992, casi 2 años después de la desaparición de Regina, los investigadores determinaron que las pruebas no eran lo suficientemente decisivas para probar el secuestro interestatal. Abandonaron el caso federal. A una semana de la audiencia de libertad condicional de Rhodes, los investigadores convencieron al fiscal del condado de Bond para que presentara cargos en Illinois por asesinato capital. Sabían que las pruebas eran circunstanciales, pero siguieron adelante. Temía que pudiera escapar y también creo que, debido al hacinamiento en los sistemas penitenciarios y ese tipo de cosas, podría ser puesto en libertad. El 6 de febrero, los investigadores viajaron a la prisión estatal de Arizona en Florence para entregar la orden a Rhodes. Su plan era confrontar a Rhodes con fotos de Regina, con la esperanza de obtener una confesión. Una declaración incriminatoria reforzaría su caso. ¿No la recuerdas? No. El presunto asesino en serie estaba tranquilo, incluso altanero. Pasamos aproximadamente 1 hora con él, pero Rhodes no estaba dispuesto a hablar con nosotros y negó estar involucrado en la muerte y fue muy firme en sus declaraciones. En ese momento sabíamos que íbamos a tener que probar nuestro caso. Los agentes creían que Rhodes sabía que estaban buscando una confesión porque sus pruebas eran débiles. Sospechaban que este hombre tan arrogante estaba apostando a que podían levantar los cargos. Tal vez creía que no les importaban lo suficiente sus víctimas como para ser condenado. Muchos agresores en serie, ya sean asesinos u otros depredadores sexuales, elegirán víctimas que consideran personas olvidadas porque confían en el elemento de que las fuerzas de seguridad y la sociedad no se preocupan realmente por los viajeros, ni por las personas menos adineradas, ni por las personas menos establecidas. Se aprovechó de este tipo de personas con la esperanza de no llamar la atención, pero sí pasó. A casi 2 años de la muerte de Regina K. Walters y del secuestro y asalto sexual de al menos otras 2 mujeres, Robert Ben Rhodes fue extraditado de Arizona para ser juzgado en Illinois. Él y su abogado lograron retrasar la fecha del juicio por 6 meses. El 11 de septiembre, el camionero demasiado confiado perdió la calma. En un tribunal del condado de Bond, Illinois, su abogado se comprometió con el cargo de asesinato capital que conllevaba una posible sentencia de muerte. Aceptó una oferta de asesinato en primer grado con pena de muerte. Rhodes fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Incluso cuando cumple su condena en una prisión de máxima seguridad en Chester, Illinois, los investigadores no han abandonado el caso. Siguen reuniendo pruebas comprometidas a probar que Regina K. Walters no fue la única víctima de asesinato de Rhodes. Hay otra foto de una mujer aún no identificada que se subió a su camión. Estamos un poco preocupados de que esa pueda ser otra víctima. Cualquiera que entre a la zona de confort del camión de un asesino en serie puede ser otra víctima.
Los investigadores continúan trabajando en la identificación de las mujeres desconocidas del pasado de Rhodes, con la esperanza de llevar un pequeño consuelo de cierre a sus familias en duelo.